en un país como Ecuador una revolución debe ser algo que permita que las mayorías de la población asuman directamente en sus manos el control de su futuro. Eso implica una democratización de la sociedad, una constitución de ciudadanías y un mecanismo que dé paso a la participación ciudadana efectiva. Una revolución en el ámbito social tiene que garantizar una mayor movilidad y romper estas estructuras tipo casta oligárquicas que existen en nuestra realidad. Y en términos económicos hay que hacer funcionar la economía de tal manera que esté al servicio del ser humano y no al servicio del capital. Una revolución entonces implica una serie de ejercicios que deben hacerse rápidamente y yo creo que de manera pacífica, porque para que las revoluciones tengan éxito, creo que se ha demostrado en historia, cuenta más la profundidad del proceso democrático que la radicalidad de la imposición por la fuerza. En ese contexto, la revolución en el Ecuador está planteada, está en marcha en algunos campos y faltaría todavía profundizar en otros. Todavía falta coherencia en muchos aspectos. El socialismo tiene que apuntar a un proceso de revolución y la revolución va a ser de alguna manera permanente porque siempre habrá que mejorar algo en la sociedad. Si solo se trata de plantear como un eslogan el socialismo para que se mantengan las condiciones de vida adecuadas para un grupo amplio, como sucede ahora en Europa, que no son solo las minorías, no me parece que es lo más correcto porque se está dejando siempre a un sector de la sociedad marginada y porque se nutre ese bienestar de la población en Europa, caso concreto, muchas veces con una situación de inequidad a nivel internacional. Los países ricos, los países industrializados, alcanzaron esos niveles sobreexplotando las economías subdesarrolladas. España y sobre todo Europa Central, avanza en el proceso de construir el sistema capitalista en base a la explotación de América del Sur, de América Latina en general. Pero yo diría que hay que comprender al socialismo como un proceso de democracia sin fin. No se va a establecer un socialismo sin participación ciudadana, sin diálogo, sin compromiso de amplios sectores de la sociedad. No podemos asumir el socialismo como la construcción dadivosa de un líder, de un caudillo que sabe lo que hay que hacer y está entregando beneficios a su población. Ese no es el camino del socialismo. El socialismo tiene que abrir espacios de inclusión social, espacios para construir colectivamente un escenario de expectativas compartidas. Pero lo interesante aquí es que las organizaciones sirvan de base para procesar las demandas sociales, para hacerlo de una manera inclusiva y horizontal, destruyendo todas las estructuras verticalistas en donde el autoritarismo está a la orden del día. Eso sucede no solo a nivel de los gobiernos, sino también a nivel de las organizaciones más pequeñas. ¿Cuántas veces vemos que en nuestras organizaciones hay personas que asumen el papel de caudillos y ellos son los que saben lo que hay que hacer y los que resuelven lo que se va a hacer sin tomar en consideración la participación del resto de miembros? Y participación no es simplemente organizar reuniones y contar lo que se va a hacer, socializar los proyectos, sino escuchar a la otra persona, respetar a la otra persona, al otro en definitiva, y procesar las propuestas de la otra persona, procesarlo de muy buena fe. Eso es uno de los retos que tenemos para las organizaciones de nuevo cuño. ¿Que eso puede tomar más tiempo en construir? Sí, seguramente, mucho más complejo y difícil, pero los resultados serán de larga data, de larga duración, serán resultados mucho más sustentables en el tiempo. Personalmente me niego a ponerle un membrete al socialismo del siglo XX, del siglo XXI, del siglo XXII. No. El socialismo tiene que ser un proceso de construcción permanente, de democratización de la sociedad permanente, un proceso en el cual se van mejorando las cosas continuamente. Y yo creo que en ese sentido la idea del siglo XXI es equivocada, sobre todo porque pretende negar elementos fundamentales del socialismo. Tenemos que pasar de una economía en donde ha primado el valor de cambio sobre el valor de uso. Entonces hay que ir incorporando el valor de uso más que el valor de cambio. Yo creería que eso nos lleva a desmercantilizar una serie de relaciones económicas. No todo en economía puede estar dentro de la lógica del mercado. No todo en economía puede tener un valor y un precio. La sociedad puede organizarse en varias formas, ¿ya? No solo hay la economía empresarial, hay la economía cooperativa, la economía asociativa, la economía comunitaria,
Hay distintas otras formas de economía que no solo son las grandes empresas, hay medianas y pequeñas empresas, microempresas, y hay que entonces ir buscando una forma de comprender la economía no solo desde la lógica de la competitividad, no solo desde la lógica de acumulación, no solo desde la lógica de la concentración de los factores de producción en pocas manos, sino una economía más solidaria. Entonces, en la economía tenemos que incorporar otros valores como la solidaridad, como la complementariedad, la reciprocidad, valores que deberían inspirar la construcción de una nueva forma de hacer economía. Ecuador es un país que dispone de una importante cantidad de reservas de petróleo y esas reservas de petróleo están siendo explotadas. El Ecuador extrae el crudo, vende el crudo en el mercado internacional e importa derivados de petróleo, lo cual es una verdadera barbaridad, porque nosotros vendemos materia prima que luego sirve para elaborar los derivados de petróleo que necesitamos importarlos porque la capacidad de refinación en el Ecuador es insuficiente. ¿Cómo mejorar la capacidad de refinación en el Ecuador para salir de la economía petrolera? Para irnos preparando a una economía que no dependa del petróleo ecuatoriano, que no siga ampliando la frontera petrolera, sobre todo en la Amazonía, incrementando el destrozo ambiental y social. Construir proyectos eléctricos de generación de electricidad que no estén sustentados en la quema de derivados de petróleo como es el diésel y el búnker. Entonces, ahí hay que avanzar hacia proyectos hidroeléctricos, al aprovechamiento de la energía solar, de la energía eólica, de la geotermia, de la mareomotriz. Tenemos que ir pasando de una economía que produce y exporta bienes primarios a una economía que incorpore bienes con valor agregado, con valor interno propio, que se quede dentro del país. Ese es el gran reto que tiene la economía ecuatoriana. Cuando se produjo la glaciación en el planeta, los casquetes polares se extendieron en gran parte de Europa, se extendieron en casi toda Norteamérica, se extendieron por Sudamérica, ¿ya? Y la vida se concentró en esa región central del planeta, en las zonas tropicales del planeta, ecuatoriales del planeta, en un solo árbol del Yasuní, ya donde está el ITT, uno puede encontrar un mayor número de especies de escarabajos nativos que lo que existe en toda Europa, en todo un solo árbol. En una sola hectárea del Yasuní existe un mayor número de especies de árboles nativos que lo que existe en toda Norteamérica. Entonces lo que hay ahí es un aglomeramiento de vida. En el Yasuní tenemos una enorme cantidad de petróleo, como 850 millones de barriles de petróleo crudo pesado cargado de azufre. Por eso hemos dicho, nosotros estamos dispuestos a dejar allá esa cantidad de petróleo que representa más o menos el 20% de las reservas de crudo del Ecuador. Es importante, estamos nosotros dejando de explotar un 20% y le decimos al mundo entero, a la comunidad internacional, actuemos de una manera en la cual la corresponsabilidad de todos sea compartida. Nosotros vamos a dejar el petróleo en tierra, vamos a proteger esa región, nos comprometemos a eso, pero queremos que la comunidad internacional aporte de alguna manera para hacer entre todos este esfuerzo. En América Latina, si bien es cierto que hay un grupo de gobiernos considerados como progresistas, también están todavía latentes las fuerzas de derecha, las fuerzas oligárquicas, que en algunos países no ceden sus posiciones. Piense usted el caso de Colombia, piense usted el caso de Perú, ¿ya? Incluso están haciendo esfuerzos para volver a las viejas prácticas dictatoriales y golpistas. Recordamos lo que se está viviendo este rato en Honduras, ¿ya? Y dentro de los países progresistas están las fuerzas reaccionarias reagrupándose y dando batalla. No va a ser fácil disputarles los privilegios a esos sectores. Entonces, lo que habría es que ver cuál es la tendencia y preguntarnos siempre sobre la coherencia de esos procesos, porque muchas veces la incoherencia de nuestros gobernantes, la falta de sindéresis de nuestros gobernantes es la que produce que los procesos entren en crisis. Hay que compartir la construcción de las políticas, de las instituciones y de las mismas ilusiones para entre todos impulsar las transformaciones que se requieren.